Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Sí me escuchan ustedes? Sí, lo escuchamos claro y fuerte, doctor. Ok. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias y es un honor realmente el poder participar en esta conferencia de tan alto nivel. Realmente ha sido para mí muy gratificante compartir todos estos días y escuchar todos los avances que existe respecto de la genética y la genómica. Realmente muy interesante y muchas gracias por la invitación. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a conversar de un tema que a veces no siempre, digamos, lo consideramos, ¿no es cierto? Que es el tema de los aspectos económicos dentro de la salud, ¿sí? La economía de la salud, perdón, como una disciplina ya tiene bastantes años, ¿sí? De auge, sobre todo en los países desarrollados. En nuestro país realmente tenemos pocos años en los cuales se ha venido trabajando en el tema de la economía de la salud, tal vez un poco más de una década. Básicamente la unión de estas dos ciencias, ¿no es cierto? La parte económica, numérica, digámoslo así, no necesariamente financiera, pero sí con una visión social y evidentemente el ámbito de la salud que pues es el que nos atañe sobre todo a quienes trabajamos, ¿no es cierto?, como profesionales de la salud. Es importante tener bien en claro estos conceptos, ¿no es cierto?, de la economía de la salud como un campo que lo que hace es buscar, ¿no es cierto?, esta relación que existe entre el financiamiento, ¿sí?, cómo consigo los recursos para entregar estos servicios de salud, ¿sí? Hablando solo como uno de los diferentes bienes o servicios en este caso, ¿no es cierto?, que eh, se atañen al tema de la salud, no necesariamente son solamente servicios. Muchas de las veces ustedes saben, ¿no es cierto?, que se entregan, por ejemplo, medicamentos, los exámenes de laboratorio, todos los exámenes que nos han comentado durante estas charlas, ¿no es cierto?, que el Ecuador ya los está haciendo, que están disponibles en otros países. Todos estos son bienes que desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, deben estar financiados de alguna manera. Entonces, ¿cómo se entrelaza este financiamiento, la disponibilidad de los recursos y la demanda que existe en cambio por todos estos servicios? ¿Sí? De eso trata la economía de la salud, ¿no? Cómo buscar las mejores estrategias para que estos recursos alcancen en este sentido, digamos, para la entrega de estos servicios o bienes, ¿sí? Y cómo los tomadores de decisiones, en este caso puede ser una aseguradora, por ejemplo, la misma persona que financia, digamos, a través de un seguro privado o compra directamente estos servicios o estos bienes, ¿sí? O en su defecto el Estado, ¿no es cierto? Como cualquiera de de los financiadores, en este caso, es el que toma la decisión respecto de qué tipo de financiamiento voy a entregar o qué tipo de servicios voy a entregar para mejorar la salud de la población. ¿Ok? Siguiente, por favor. En este sentido, entonces, a partir del auge de la economía de la salud, ¿sí?, se han introducido varios conceptos, ¿no? Unos conceptos los han rescatado, digamos, algunos conceptos que tal vez desde otros ámbitos administrativos de la salud más bien ya se han venido utilizando, sobre todo en el tema de calidad, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, en el ámbito de la economía de la salud, los conceptos de la eficiencia, ¿sí?, de los recursos sobre todo, ¿sí?, más allá de la eficacia, ¿no es cierto? Es importante diferenciar estos términos, ¿no? Eficacia es cumplir la tarea finalmente, llegar con éxito al cumplimiento de la tarea. Por ejemplo, hacer X examen, ¿no es cierto? O hacer tal cantidad de atenciones respecto de un problema en particular. Por ejemplo, en el caso de las enfermedades raras, llegar al diagnóstico de todas las enfermedades raras, ¿ya? Entonces, ese sería como la eficacia del sistema de salud, ¿no es cierto? Pero no necesariamente eso significa que sea eficiente, es decir, que haya sido lograda esta tarea, ¿no es cierto?, de llegar a establecer todos los diagnósticos, ¿sí?, con una optimización de los recursos, ¿no? Entonces, cuando mezclamos los dos eh, conceptos, ¿no es cierto?, tanto el uso de los recursos como el llegar eficazmente a la meta, hablamos de una eficiencia, ¿sí? En este sentido,
muchos de los temas relacionados con la economía de la salud se basan en costos de producción, cuánto me cuesta hacer X examen o X tratamiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Y cuánto esto impacta, ¿sí? En la morbimortalidad o en la calidad de vida, ¿sí? En el mejor de los casos, ¿no es cierto? Respecto de una enfermedad, ¿ok? Entonces, lo que pretende la economía de la salud en este sentido es identificar si tengo, me invento 50 diferentes exámenes, en este caso genéticos, para poder llegar a un diagnóstico de una enfermedad rara, ¿no es cierto? ¿Cuál de estos es el que me da el mejor aprovechamiento de recursos para poder alcanzar a la mayor cantidad de la población que yo deba cubrir como Estado en este caso, ¿sí? ¿Y cómo esto me va a impactar en disminuir la enfermedad, si es el caso, ¿no es cierto? O la mortalidad de esta enfermedad, o si no es posible eliminar la enfermedad o disminuir la mortalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo me va a impactar en la calidad de vida de las personas que tienen esta enfermedad? ¿Sí? Entonces hay varios aspectos que se entrelazan y desde un punto de vista numérico, esto sí, ¿no es cierto? Hay varios modelos que se utilizan en este sentido matemáticos. Finalmente se obtienen cuáles son las estrategias más eficientes. Siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, la anterior, por favor. Exacto, gracias. En este sentido, entonces, la economía de la salud, la premisa principal de la economía de la salud es usar eficientemente los recursos que sabemos de antemano, ¿no es cierto?, que son recursos finitos frente a necesidades infinitas, ¿sí? En salud, todo el tiempo vamos a tener necesidades insatisfechas, ¿sí? Y aún en los países en los cuales tienen muchísimos más recursos que el Ecuador, ¿sí? Siguen siendo recursos como es finitos, perdón, frente a las necesidades infinitas. Entonces, esta es una premisa que en economía de la salud la manejamos. Evidentemente, dependiendo del sistema de salud del país donde nos encontremos, sí, habrán ciertas características que varían, ¿no es cierto? Pero en general, todos los sistemas de salud en el mundo comparten esta misma problemática, ¿no? Tener uso eficiente de los recursos frente a estas necesidades infinitas. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo un poco, adentrándonos al tema en particular, ¿no es cierto?, que vamos a revisar el día de hoy, el tema de los costos de atención por enfermedades raras, ¿sí? Es importante saber que en economía de la salud nosotros evaluamos los costos de las enfermedades, ¿sí?, desde diferentes perspectivas. En este caso, depende qué es lo que yo quiero evaluar, ¿no es cierto? Quiero saber la dimensión clínica, es decir, directamente la atención clínica de los pacientes. Quiero saber cuánto me cuesta un diagnóstico, por ejemplo, epidemiológicamente hablando, para una organización, para un hospital, por ejemplo, digamos, para el Carlos Andrade Marín. ¿Cuánto le cuesta hacer una inversión para el diagnóstico de enfermedades raras? ¿Sí? Entonces, todo dependerá del alcance que yo quiero tener con este tema de los costos, ¿sí? Y también qué dimensiones qué mecanismos, perdón, voy a utilizar para el tema de los costos, ¿no es cierto? Voy a utilizar únicamente el tema de los insumos médicos o los dispositivos médicos, que es el término correcto, ¿no es cierto? Voy a utilizar una técnica específica, voy a reconocer dentro de este recurso, por ejemplo, el talento humano, ¿sí? Entonces, todos estos son los aspectos que nosotros debemos tomar en consideración y siempre con la premisa, ¿no es cierto?, de manejar un uso eficiente de los recursos, ¿sí? Siguiente, por favor. Dentro de este tema, entonces, los costos de enfermedades como tal, los estudios que realizamos desde el campo de la economía de la salud, para el costo de las enfermedades, ¿sí?, está relacionado con una estimación cuantitativa en unidades monetarias. La mayoría de las veces es en dólares americanos, ¿sí? En la mayoría de estudios se utiliza el dólar americano como la base, digámoslo así, de esta unidad monetaria. Y cómo esto, ¿no es cierto?, está impactando en los diferentes efectos que la enfermedad tiene,
¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de identificar en este tipo de estudios económicos es cuánto me cuesta, ¿no es cierto? ¿Qué impacto económico tengo en cada efecto de X enfermedad o de un grupo de enfermedades, ¿sí? Si los recursos son adecuados o no para este tipo de evaluaciones, esto son otro tipo de evaluaciones económicas que se pueden hacer, pero la base para iniciar una evaluación económica en muchas de las ocasiones es el costo de la enfermedad, ¿sí? Entonces, en este sentido, los costos de la enfermedad, ¿no es cierto? Generalmente no hacen una comparación entre un tipo de intervención y otra intervención, ¿sí? Estos son otro tipo de estudios. Sin embargo, el costo de la enfermedad, como decía, nos permite sí saber cuál es la magnitud del problema que queremos manejar. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué efectos normalmente son los que se evalúan cuando hacemos este tipo de estudios de costos de enfermedades? El efecto directo primero sobre la salud en forma, perdón, de muertes prematuras, ¿sí? Podemos hacer una verificación de cuántos años se ha perdido, por ejemplo, en la vida de una persona o en la reducción de la calidad de vida de esta persona, ¿no es cierto? Provocada por la enfermedad, ¿sí? Estos son los QALYs y los DALYs, que habitualmente seguro ustedes han podido identificar en algún momento en los textos, ¿no es cierto?, o en estudios de investigación. Hablamos también de efectos indirectos sobre la capacidad productiva derivados en el estado de la salud. Esto depende mucho de cuál es el enfoque que uno busca desde la parte económica, ¿sí? Lamentablemente en muchos de los países, ¿sí? Incluido el nuestro, ¿no es cierto? Miramos todavía el valor, entre comillas, ¿no es cierto?, de una persona respecto de su capacidad productiva, ¿sí? Lamentablemente, ese es el modelo hegemónico en muchos países y como digo, dentro del campo de la economía de la salud, es uno de los más utilizados, ¿sí? Hay otro tipo de modelos también que se utilizan, pero el modelo relacionado a la capacidad productiva es uno de los modelos que está vigente ya desde los años 70 y que es el que realmente más información, digámoslo así, ha arrojado hasta el momento, ¿no? Entonces, los efectos indirectos sobre la capacidad productiva de una persona en particular, ¿no es cierto?, está relacionado, por ejemplo, con qué pérdidas se generan por una persona que no llega a su trabajo, por ejemplo, ¿sí? Eh, cuánto tendrá que financiar, por ejemplo, un seguro, hablemos del IES, ¿sí? O un seguro privado, ¿no es cierto?, por cubrir los días de ausencia en ese trabajo, por una hospitalización o una recuperación de una enfermedad, ¿ok? Esos serían los efectos indirectos. También tenemos los efectos intangibles, y esto está relacionado sobre el bienestar del personal distinto al propio enfermo, es decir, su familia, por ejemplo, su grupo de amigos, si la persona que se enfermó, por ejemplo, en este caso, es un cuidador de otra persona, ¿sí? Entonces, todos estos son efectos intangibles porque normalmente hablamos también de un trabajo aquí no remunerado, ¿no? En muchas de las ocasiones, cuando son cuidadores, por ejemplo, de un tercero, muchas de las veces este trabajo no es remunerado y no se cuantifica como tal. Entonces, por esto se llaman efectos intangibles, ¿sí? Los efectos sobre la utilización de recursos también para la provisión de los servicios, ¿sí? Y finalmente los efectos que tienen sobre los bienes y servicios sanitarios o no sanitarios relacionados directamente con la enfermedad. Entonces, estos son diferentes efectos que pueden estar relacionados con una enfermedad y los medimos o tenemos la posibilidad de medirlos numéricamente en muchos de los casos, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, estos costos de la enfermedad, ¿sí?, se agrupan, ¿sí?, en tres grandes grupos, digámoslo así, ¿no es cierto? Los costos directos, sanitarios o no sanitarios, que son aquellos que intervienen directamente en la producción, digámoslo así, de ese bien o servicio relacionado con la enfermedad. En este caso, hablando de las enfermedades raras, ¿no es cierto?, son aquellos en los que utilizamos para el diagnóstico y tratamiento directamente de las enfermedades raras. ¿Ok? Entonces,
Como ustedes pueden ver, aquí hay diferentes tipos, ¿no? De costos directos sanitarios o no sanitarios que se puedan utilizar, ¿no? Por ejemplo, costos de investigación también, de formación, de administración, relacionados con la atención de estas enfermedades, ¿sí? El tiempo incluso que se emplea en el paciente, ¿no es cierto?, para recibir una atención sanitaria, se puede cuantificar y monetizar, ¿ok? Siguiente, por favor. Por otro lado están los costos indirectos. Sí, estos costos indirectos, como decía hace unos minutitos, ¿no es cierto?, está relacionado a los costos de productividad desde esta perspectiva, ¿no es cierto?, el modelo de Grossman, que es el que normalmente utilizamos, ¿sí? Esta pérdida de la productividad debido a la mortalidad prematura o incapacidad laboral atribuible a la enfermedad, ¿sí? Entonces, es lo que finalmente se logra cuantificar, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta valoración de los costos indirectos es el costo-oportunidad del tiempo, ¿sí? Es decir, el valor por el tiempo remunerado o no remunerado de esta persona que se enfermó, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, imagínense en el caso de los costos indirectos, ¿no es cierto?, cuán grandes pueden ser estos costos, ¿sí? Considerando que una persona con enfermedad rara, en muchas de las ocasiones es una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, que se va a mantener durante el resto de la vida probablemente, ¿ok? Y finalmente los costos intangibles, ¿no es cierto?, que mencionaba hace unos minutitos igual, son los efectos de la enfermedad que suponen una pérdida de bienestar para la sociedad, para el grupo familiar, ¿no es cierto?, para una comunidad en particular. Entonces aquí pueden haber costos psicosociales, efectos sobre la calidad de vida, ¿no es cierto?, de otras personas relacionadas con el enfermo, en este caso el paciente, ¿sí? Que normalmente no los llegamos a monetizar como tal, pero podría considerarse con una metodología similar a los costos indirectos. Siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces, hablando de este tema, ¿no? Ya específicamente del costo enfermedad, de las enfermedades raras, realmente ha sido un desafío el encontrar estudios relacionados a esto, ¿no? Considerando, ¿no es cierto?, primero, como hemos visto durante todas estas jornadas de estos días, existe muchísima investigación que se encuentra en desarrollo todavía para poder establecer tanto los diagnósticos, ¿sí? Y en muy pocos casos los tratamientos, como ustedes han visto, ¿no es cierto?, hasta el momento han escuchado en las diferentes intervenciones. Alrededor del 5 o 7% del grupo de enfermedades llamadas raras, ¿no es cierto? O de baja prevalencia, que realmente es el término más correcto, ¿sí? Sin embargo, es el que se utiliza, enfermedades raras o de baja prevalencia. Es tan poquito, ¿no es cierto? El tratamiento realmente 5 a 7% de las enfermedades pueden tener un tipo de tratamiento, ¿sí? Y muchos de ellos tienen un periodo muy cortito en el cual debemos iniciar el tratamiento antes de que se genere un problema permanente, una secuela permanente. Entonces, el costo-oportunidad en este caso para dar un tratamiento es muy, muy pequeño, ¿sí? Y si consideramos el hecho de que se tarda demasiado en el diagnóstico, como se ha venido insistiendo durante las diferentes charlas, ¿no es cierto? En muchos de los casos hablamos de años para llegar al diagnóstico. En algunas ocasiones estos pacientes llegan a un diagnóstico en un estadio en el cual el tratamiento tal vez ya no va a ser curativo y tal vez no va a mejorar su calidad de vida, ¿ok? Eso es importante tomar estas consideraciones para poder justamente entrar al análisis de estos estudios de costo-enfermedad para las enfermedades raras. Debido a estas condiciones, ¿no es cierto?, en las cuales todavía se está en proceso de investigación, tanto de diagnósticos como de tratamientos, es que las publicaciones realmente son escasas todavía en este campo, ¿sí? Si bien es cierto, hay mucho material todavía, para poder hacer estudios de análisis económico, hay pocos estudios que permiten monetizar esta información. Sin embargo, les traigo es la evaluación de carga económica, ¿no es cierto?, que se ha hecho en Estados Unidos. Es un estudio del 2019 que fue publicado en el 2021 respecto de las enfermedades raras. Y lo traje a colación porque es el estudio
que realiza un costo total de la enfermedad. Es decir, realmente eso es digno de admiración porque normalmente nosotros hacemos estudios de costo-enfermedad solo enfocados o en los costos directos, muy pocas veces en los costos indirectos y casi nunca en los costos que no han sido, digámoslo así, relacionados entre los otros dos, ¿no es cierto?, los intangibles, ¿sí?, o que son cubiertos por el paciente. Entonces, realmente el tener un estudio que abarca la totalidad de los costos de la enfermedad rara es muy, muy extraño, ¿no? Y ha sido realmente muy beneficioso para mí también el hecho de poder compartir con ustedes este estudio. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a analizar un poco las características de este estudio. Incluyó 379 diferentes tipos de enfermedades raras, ¿no es cierto? Más o menos para que ustedes puedan mirar, es la cantidad de personas, ¿sí?, que se han ido involucrando en el transcurso de este estudio, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, cuántas fueron menores de 18 años, ¿sí? Cuántas personas de 18 a 64 años o mayores de 65 años, ¿sí? Esto es en millones de habitantes, ¿no es cierto? También el tipo de seguro que tienen allá en Estados Unidos. Es importante cuando nosotros hacemos interpretación de estudios económicos, tenemos que conocer cómo es el sistema de salud del país que estamos evaluando. En este caso, ustedes saben, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos el sistema de salud es un sistema de salud privado, ¿sí? Es decir, hay un seguro público, sí, pero que cubre bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, únicamente a ciertos grupos menos favorecidos, digámoslo así, ¿sí? Pero el resto de la población es cubierta por su propio seguro privado, ¿ok? Entonces, es importante tomar en consideración estas características porque a diferencia de otros países como el nuestro, ¿no es cierto?, en el cual la seguridad privada en nuestro país probablemente volverá alrededor del 10-15% de la población, el resto es cubierto por el Estado. Entonces, no vamos a hablar, digamos, si es buena o mala esa cobertura, ¿no es cierto?, sino en términos de financiamiento, ¿ok? Entonces, en este caso hay que considerar que en el sistema estadounidense, ¿no es cierto?, el sistema de salud de Estados Unidos es financiado básicamente con recursos de sus propios habitantes de manera privada, ¿ok? No tanto de forma pública, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, en este estudio básicamente ellos lo que hicieron fue medir los tres tipos diferentes de costos, ¿no es cierto? Y en este caso los costos directos, ¿sí?, están relacionados específicamente al cuidado tanto de consulta externa o ambulatorio, digamos, y también hospitalario, ¿sí? Las visitas médicas, evidentemente, los medicamentos en los cuales, en los casos, perdón, en los que se pudo utilizar medicamentos, ¿no es cierto?, o equipos médicos, ¿sí?, relacionados a los costos indirectos, perdón, en relación a la productividad, a la pérdida de la productividad, el ausentismo, ¿no es cierto?, una jubilación forzada, ¿sí?, la reducción en la participación de la comunidad, por ejemplo, ¿ok?, o en el trabajo, en el mismo lugar del trabajo, ¿sí? Y también determinaron cuáles son los costos que fueron cubiertos por la misma persona, por fuera de sus seguros privados, ¿ok?, o de sus seguros públicos, ¿no? Entonces, lo que normalmente nosotros lo llamamos como gasto de bolsillo, ¿ok? Es importante tener en cuenta estos conceptos, ¿sí?, para poder hacer también comparaciones entre los diferentes estudios, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces, en este estudio en particular, ¿sí?, al hacer una evaluación de tipo costo-enfermedad, ¿no es cierto?, existen como dos formas de hacer esto, ¿no? La una es utilizando datos de incidencia únicamente para los casos nuevos, ¿no es cierto?, o estudios de prevalencia de las enfermedades. Entonces, afortunadamente, en este caso en Estados Unidos, ellos ya tienen datos de prevalencia de muchísimas enfermedades y también existen datos de prevalencia de las enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras. Es por esta razón que ellos utilizaron esta metodología en particular, que es estudios de prevalencia, ¿no?, con base a la prevalencia.
Y lo otro que hicieron fue utilizar, lo que está en rojo son los costos directos, es la metodología que se utilizó para los costos directos, ¿sí? Entonces ellos estimaron costos directos por per cápita, por cada paciente, ¿no es cierto? Y también de los diferentes seguros, ¿sí? Y por el otro lado, en cambio, en relación a los costos indirectos, lo mismo, ¿no es cierto? Ellos determinaron finalmente, el producto fue determinar los costos indirectos por persona, ¿sí? Pero lo hicieron a través de una encuesta, ¿ok? Entonces, en los otros casos se hizo una verificación a través de bases de datos. Esto es muy importante, una de las cosas más importantes que en la actualidad como profesionales de la salud debemos de aprender es el manejo de bases de datos y paquetes informáticos para el manejo de datos, ¿no? Entonces, esto es súper importante. A veces nosotros decimos yo me hice médico para no tener que entender números y realmente ahora son cosas que van de la mano, ¿no? Entonces son habilidades que nosotros como profesionales de la salud y como médicos en particular debemos desarrollar en el transcurso de nuestra vida profesional, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces, un poco para caracterizar ya, entrando en materia de enfermedades raras como tal, ¿no es cierto? Les decía, son 379 tipos de enfermedades raras que se incluyeron en este estudio. Se hizo una encuesta de 1,360 personas para determinar los costos indirectos específicamente, ¿ok? Y aquí lo que se hizo fue, para determinar los costos directos, tenemos una metodología que es los grupos relacionados de diagnóstico, ¿sí? Los grupos relacionados de diagnóstico lo que hacen es tratar de agrupar ciertas enfermedades que son, entre comillas, más o menos comparables, ¿sí? Tanto en su diagnóstico como en su tratamiento, y de esta manera, ¿no es cierto?, hacer un promedio de la atención, del costo que ha tenido esta atención. Entonces, de esta manera ellos determinaron todos estos grupos, ¿no? De estas 379 enfermedades, finalmente lograron determinar estos grupos, por ejemplo, anormalidades cromosómicas, ¿sí? Malformaciones congénitas, malformaciones congénitas, ¿sí? Enfermedades, perdón, de los órganos sanguíneos, por ejemplo, del aparato circulatorio, del sistema digestivo y así, ¿ok? Las fueron agrupando justamente y también hicieron esta diferenciación si fueron diagnosticadas en menores de 18 años o mayores de 18 años, para de acuerdo a esto determinar cuáles eran los costos directos de las atenciones, ¿sí? Si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, todas estas atenciones realmente, miren, son costos demasiado altos, ¿no? La que más costos generen la atención, en este caso, sí, son las enfermedades por depósito lisosomal, ¿no? Entonces son 130,787, estos son gastos promedio, ¿cierto?, de atenciones, ¿ok? Siguiente, por favor. Cuando nosotros hacemos una comparación entonces del gasto del costo, perdón, que ha tenido las enfermedades raras, en este caso en Estados Unidos, ¿sí? Comparando con otro tipo de enfermedades, miren el costo total que tenemos de las enfermedades raras, ¿sí? En el 2019 fue de 966 billones de dólares, ¿no? Entonces son 1,000,000,000 de dólares, ¿no? 966,000,000,000 de dólares, ¿ok? Frente a otro tipo de enfermedades como diabetes, cáncer, por ejemplo, prácticamente ninguna se acerca, ¿no? Diabetes, miren, es casi como la tercera parte probablemente del costo de enfermedad que implica las enfermedades raras, ¿sí? Y dentro de este grupo, los costos indirectos, ¿sí?, son los que mayor porcentaje tienen, ¿no es cierto?, que estamos hablando del 57% de los costos indirectos, ¿no? Dentro de los costos indirectos, que serían los más, los de mayor impacto, ¿no es cierto?, dentro de las enfermedades raras, justamente por lo que hablábamos, es el hecho de que las personas, como están permanentemente enfermas, ¿sí?, su ausentismo laboral es el más alto, miren, son 149,000,000,000 de dólares, ¿no es cierto?, de ausentismo laboral, ¿ok? Sí. Retiro forzado, por ejemplo, o sea, jubilación forzada,
¿sí? Frente a los costos directos que representan el 43%, y dentro de los costos directos la atención hospitalaria evidentemente es la que está en primer lugar, ¿no? Es extraño, digamos, y ahí hay que explicar esto, ¿no es cierto? Normalmente en la mayoría de las enfermedades, de los costos de enfermedades, dentro de los costos directos, el que mayor costo suele tener generalmente es el uso de los medicamentos, ¿sí? Sin embargo, en este grupo particular de las enfermedades raras es el más pequeño, mire, tiene 48.000 millones de dólares en este estudio, ¿no es cierto? Y esto es ¿por qué? Porque no existen medicamentos que estén disponibles justamente para el tratamiento a este tipo de enfermedades, ¿ok? Y esa es la razón por la cual, particularmente en este grupo de enfermedades, ¿no es cierto? El costo de los medicamentos es bajo frente a otras enfermedades en los cuales generalmente el 60% del costo de una enfermedad muchas de las veces tiene que ver con el tratamiento farmacológico. ¿Okay? Hablando de diabetes, por ejemplo, alrededor del 60% está provocado por medicamentos, ¿sí? Entonces, esto es importante tomarlo en consideración, ¿no? Y esto también dependerá mucho de la evolución de la investigación de la enfermedad, ¿ok? Tal como mencionábamos al inicio de esta charla, ¿no es cierto? Al estar todavía en fases de diagnóstico, en fase de investigación, los tratamientos, ¿sí? Es por eso que todavía no tenemos un costo todavía, digamos, importante en relación a la prescripción de medicamentos. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ahora, tomando en consideración, ¿sí? Lo que se denomina gasto de bolsillo, ¿no es cierto? Significa lo que yo como persona, directamente como paciente o mi grupo familiar, tiene que pagar de su bolsillo directamente porque ni el seguro privado, público o el Estado, ¿no es cierto?, no cubre esos gastos, ¿ok? Entonces ellos midieron esto también, ¿sí? Y dentro de esto, el gasto que representa para ellos, aquí están ya detallado, digamos, lo que midieron, ¿no es cierto?, en cada una de las categorías. Pero tanto en menores de 18 como en mayores de 18 años, el gasto del bolsillo para ellos es apenas del 11.5%, ¿sí? Cuando en el Ecuador, esto sí se ha determinado, ¿no es cierto? El gasto de bolsillo en el Ecuador bordea el 42%, en promedio en todas las enfermedades, ¿ok? No así en las enfermedades raras, que seguramente es muchísimo mayor, ¿ok? Porque todavía los gastos, los costos, perdón, relacionados a las enfermedades raras en el país, a pesar de que existe la normativa de por medio, ¿no es cierto? La Constitución incluso lo determina de esta manera, todavía la inversión para enfermedades raras es muy poquita, es escasa en el país. Entonces, si en promedio el gasto de bolsillo para nosotros como habitantes en el Ecuador, ¿no es cierto?, es del 42%, seguramente en el caso de las enfermedades raras estará cercana al 70 o 75% del costo de una enfermedad que es asumido directamente por su familia. ¿Ok? Esto es muy importante tomarlo en consideración. Siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces, dentro de los estudios de evaluaciones económicas hay que tomar en consideración que les decía, el costo de la enfermedad es como un estudio base, ¿no? El que nos permite conocer cuál es el impacto que ha tenido la enfermedad. Hasta ahora hemos visto, ¿no es cierto?, que este grupo de enfermedades es de alto costo justamente, es casi 3 veces más, ¿no es cierto?, el valor de enfermedades comunes como la diabetes o problemas cardiovasculares, ¿sí? Que los costos indirectos, ¿sí?, relacionados a la productividad de la persona es lo que más impacta en general en este grupo de enfermedades, ¿sí? Que los medicamentos, a diferencia de otras enfermedades, son los de menor costo en este caso por el hecho de que no existen medicamentos todavía disponibles, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros hacemos ya evaluaciones económicas como tal, yo les decía al inicio de esta charla, lo que nosotros buscamos es tratar de comparar, ¿no es cierto?, una estrategia frente a otra para poder determinar cuál de las dos es más eficiente en el uso de mis recursos, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros podemos hacer este tipo de comparaciones para
evaluar tecnologías tanto de diagnóstico como de tratamiento para este grupo de enfermedades. Lamentablemente existen muy pocas investigaciones todavía en las cuales nosotros podamos hacer esta comparación de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿sí? Que son estudios económicos, realmente evaluaciones económicas de tecnología sanitaria, ¿sí? Para poder determinar cuál técnica es la más apropiada en este caso para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Hablando de costo oportunidad, ¿no es cierto? O costo efectividad directamente, ¿sí? En este caso de evaluaciones de tecnologías sanitarias, o más aún, hablando de un tratamiento, ¿sí? Si tengo disponibilidad en este 5 o 7% de pacientes, ¿no es cierto?, de utilizar un tratamiento, ¿cuál de los tratamientos que tengo a disposición en el mercado es el mejor? ¿Sí? Entonces hay poca evidencia científica todavía al respecto. Sin embargo, cuando nosotros hacemos evaluaciones de tecnologías sanitarias, este tipo en particular de evaluaciones económicas nos lleva a este cuadrito, ¿no es cierto?, que es el plano de costo-efectividad. Para conocimiento general de ustedes también que están en proceso de formación, ¿no es cierto? En el plano de costo-efectividad, lo que nosotros buscamos es que se encuentre en el primer cuadrante, ¿sí? Es decir, que el nuevo tratamiento, que efectivamente es más costoso, ¿sí? Si bien es cierto, me genera más costo, pero sea también el más efectivo, ¿ok? Entonces, eso es lo que buscamos usualmente cuando hacemos este tipo de evaluaciones de tecnologías sanitarias. Que ya sea el nuevo tratamiento o la nueva metodología de diagnóstico, aunque sea más costosa, sea la más efectiva, porque finalmente eso me va a permitir aprovechar mejor los recursos para cubrir a mayor cantidad de personas y destinar los recursos sobrantes, digámoslo así, para otro tipo de necesidades. Recordando nuevamente que las necesidades en salud son infinitas, ¿ok? Frente a recursos finitos, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, un poco para mencionar, ¿no es cierto?, en dónde estamos aquí en el país, ¿sí? La evaluación de tecnologías sanitarias, que sería realmente lo que deberíamos estar haciendo ya, ¿no es cierto?, está en el proceso, ¿sí? Yo les decía, este es un campo relativamente nuevo, la economía de la salud en el país, aproximadamente una década de vigencia, ¿no es cierto?, de la economía de la salud acá. Recién en el año pasado, finales del año pasado, ¿no es cierto?, el Ministerio de Salud publicó la metodología para la elaboración de evaluaciones de economía, evaluaciones económicas, perdón, de tecnología sanitaria, ¿sí? Es decir, estamos en el camino realmente en el país, recién, como les digo, el año pasado, tenemos pocos meses de vigencia del manual, en el cual se están haciendo ya evaluaciones de tecnologías sanitarias. Si bien es cierto, se han venido haciendo este tipo de evaluaciones desde hace más o menos 10 años, ¿no es cierto? Pero son muy pocas están publicadas, ¿sí? Es decir, el acceso a esta información ha sido muy limitado. Y el camino específicamente ya en el caso de las enfermedades raras, sí, está primero en hacer estudios de prevalencia o incidencia para saber, ¿realmente esta enfermedad es rara en mi país? ¿Sí? O está mal llamada rara, ¿no? Como decíamos, hablando de baja prevalencia. Entonces, el Ministerio de Salud, desde octubre del año pasado, 2022 específicamente, implementó el registro único de enfermedades raras, ¿sí? Que es un autorregistro en el cual las personas portadoras de una enfermedad rara, ¿sí? Así como los profesionales médicos que atienden a personas con enfermedades raras o asociaciones de pacientes pueden registrar a esta persona portadora de una enfermedad rara. Esto es importante para poder tener estudios de prevalencia de estas enfermedades, porque como mencionábamos al inicio, es una de las metodologías que necesitaríamos primero, ¿no es cierto?, para poder hacer una evaluación de costo de la enfermedad, hablando de esta posibilidad aquí en el país. Entonces, si bien es cierto, como digo, se han dado pequeños pasos, ¿no es cierto?, es un inicio realmente, es un inicio dentro del país para poder mirar desde esta parte económica también a este grupo de enfermedades. El otro desafío que tenemos
país es definir cuál es la metodología, sobre todo para los costos directos de las atenciones en salud. Esto es un poco más extenso, pero hablando de costos directos, básicamente tenemos como dos metodologías que son las más utilizadas, la metodología ABC, que es una metodología muy detallada, ¿no es cierto?, en la cual yo mido incluso el tiempo exacto que se tarda un profesional en atender un paciente. Les estoy un poco exagerando, pero se mide, digamos, qué cantidad de gasas, de jeringuillas, cosas así, ¿me entienden? Que se pueden utilizar en un paciente, en la atención de un paciente, o sea, esa minuciosidad, digámoslo así, llegamos que es el método ABC, es el más preciso, se utiliza en efecto, pero es muy lento, ¿no? Su estimación. Y hay una forma mucho más rápida, ¿no es cierto?, de metodología de costos directos, que son los grupos relacionados de diagnóstico, que es justamente la aplicación de esta metodología, es la que se hizo en este estudio que revisamos hace unos minutitos, y es agrupar, ¿no?, los diferentes diagnósticos. Si yo tengo al final un costo total de esa atención, lo único que hago es promediar de aquellas enfermedades que son más o menos semejantes y determino estos grupos relacionados de diagnóstico, ¿no? En el caso de las enfermedades raras, muchas ya están codificadas con CIE-10 o CIE-11 en algunos de los casos, ya en la nueva edición del CIE, ¿no es cierto?, del Código Internacional de Enfermedades, vamos a tener mucho más detalle de esto, ¿sí? O a través del Orphanet, que es la otra metodología de codificación de enfermedades raras, ¿sí? Pues a través de esto se pueden agrupar y de esta forma, pues, hacer más fácil esta estimación de costos directos, ¿sí? Lo otro que nos queda como reto, ¿no es cierto?, es este tema que habíamos mencionado, la evaluación de tecnologías sanitarias para enfermedades raras. ¿Qué es costo efectivo, no es cierto?, que está en este primer cuadrante que decíamos de para la costo efectividad, ¿no es cierto?, del plano de costo efectividad, ¿sí?, tanto en diagnóstico como en tratamiento, ¿sí? Y otro tema que no es menos importante, ¿no es cierto?, es el tema de la judicialización de tecnologías sanitarias para muchas enfermedades, pero para enfermedades raras mucho más, ¿sí? Nosotros como país, ¿sí?, nuestra constitución permite que un paciente, perdón, o un grupo de pacientes, ¿sí?, puede interponer recursos legales para tener acceso a un tipo de tratamiento específico o un tipo de diagnóstico, de metodología, perdón, de diagnóstico, independientemente de la decisión del Estado, ¿sí? Entonces, en muchos de los casos se ha llegado a judicializaciones, a veces con razón y en algunas otras tal vez sin razón, sin una evidencia científica también que respalde estas decisiones. Sin embargo, desde la vía judicial, como digo, existe esta posibilidad en la cual tratamientos o tecnologías asociadas a diagnósticos puedan ser demandadas por los pacientes para su uso. ¿Okay? Entonces, este es uno de los retos grandes también que tenemos. Esto ocurre también en otros países de Latinoamérica, de Hispanoamérica en general. Entonces, es una de las cosas que debemos también analizar, ¿no? Porque evidentemente un juez perdón, determinar, ¿no es cierto?, el uso de una tecnología sanitaria sin una evidencia científica de. Entonces, un poco la conclusión acá, ¿no es cierto?, es que cuando nosotros hacemos evaluaciones de economía en salud, ¿sí?, lo importante primero es tomar en consideración que detrás de cada examen que nosotros solicitamos, de cada tratamiento que nosotros hacemos, pero de cada vida también de cada paciente, ¿no es cierto?, existen muchos elementos, ¿sí?, que tienen un precio, ¿no?, y que finalmente nosotros lo estamos financiando desde algún lado, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, esto no me cuesta, tal vez como paciente a veces, ¿no? O como profesional mismo, yo digo, ¿no? A veces no importa, yo voy a utilizarlo nomás porque no me cuesta, finalmente el hospital me lo da, digámoslo así, ¿no? Pero hay que tomar en consideración que esto lo estamos financiando todos, ¿no? Finalmente sale de nuestros impuestos, finalmente sale de los recursos que el Estado, bien o mal, destine para salud.
¿ok? Entonces es importante tomar en consideración esto, ¿no? Que cada decisión que nosotros tomamos con el paciente debe ser una decisión informada, basada en evidencia. El uso de la medicina basada en evidencia con la aplicación económica es la parte esencial de la economía de la salud. Así es que les invito a interesarse mucho más respecto de este tema, ¿sí? Esto solo es un abrebocas de lo que existe al momento, como digo, en el estado del arte de estas evaluaciones económicas en enfermedades raras y más bien un campo libre de investigación, ¿no es cierto? Que existen muchos desafíos como ustedes pueden ver. Así es que les agradezco por el tiempo de su atención y creo que esta es la última diapositiva. Que muchas gracias.